Buenos días desde nuestro canal Más Humano Televisión de la Fundación Más Humano. Hoy vamos a dedicar un nuevo programa al emprendimiento social joven para conocerlo un poco más de cerca y animaros a emprender. Como ya sabéis, desde la Fundación Más Humano apoyamos el emprendimiento social joven gracias al premio Jóvenes Más Humano, con el cual llevamos 18 años. Con este premio lo que hacemos es que apoyamos, impulsamos el emprendimiento social joven para crear una sociedad más humana en el futuro gracias al talento joven. Y hoy en Más Humano TV tenemos el lujo de entrevistar a Juan Francisco Carrillo, CEO y cofundador de Coflin, que fue proyecto ganador en la pasada edición de Premio Jóvenes Más Humano 2022 en la categoría de ideas que contribuyen a la construcción de un entorno más saludable, sostenible y próspero para el planeta, patrocinado por el Corte Inglés. Juan Francisco Carrillo, además, es biotecnólogo y gracias a sus conocimientos en biología y en química, un día decidió aplicarlos a los granos de café y gracias a ello desarrolló el modelo de negocio que hoy es Coflin. Buenos días, Juan Francisco, y encantados de que estés hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado yo también. Muchas gracias por la invitación. No, no, a ti, a ti. Bueno, arrancamos la entrevista, ¿vale? Y la primera pregunta que siempre hacemos es, bueno, que nos cuentes, en este caso, ¿qué es Coflin? Sí, bueno, Coflin, pues como muy bien has dicho, básicamente Coflin es una startup en la cual lo que hacemos es revalorizar los subproductos de la industria del café, aquellos subproductos que se producen sobre todo aquí en los países consumidores, como son principalmente pues, el marro del café, ¿no? Aquello que nos sobra de elaborar nuestro café. Y otros tipos de subproductos también, como por ejemplo lo que es otro residuo que se llama la cascarilla. Pero bueno, principalmente centrándonos en revalorizar lo que es el pozo de café para la producción de productos alimenticios como snacks, barritas, panadería, bollería y también ingredientes para el sector cosmético. Muy bien. Y una pregunta. Vamos a ver, ¿cómo se te ocurre la idea? Sí, sí. Pues bueno, la idea, bueno, surgió a raíz de, bueno, sí, un poco la pandemia, un poco la universidad, bueno, haciendo un trabajo en la universidad. Pues yo hice un trabajo muy relacionado con lo que ahora mismo estamos haciendo, pero que yo tampoco le di mucha importancia, fue un trabajo sin más. Y luego, bueno, a raíz de la pandemia, pues los pensamientos eran pues, irse fuera de España, hacer otras cosas fuera de España, etcétera, etcétera. Pues bueno, la pandemia hizo que no nos dejase salir. Entonces, bueno, algo había que hacer, no sabía qué hacer y bueno, surgió la posibilidad de entrar en programas de emprendimiento, la idea me gustaba, el tema del café, bueno, yo soy un poco friki en el tema este del café, me gusta mucho el tema de pues, variedades, diferentes tipos de café, o sea, soy muy friki. Y a raíz de ahí, pues básicamente, pues dije, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Vamos a probar, vamos a realizar pruebas, vamos a ver si le interesa, si a alguien le interesa y si esto encaja. Y bueno, al fin y al cabo, pues parecía que sí, parecía que era interesante. Además, el tema este de revalorización, ¿no? Estaba como cogiendo auge hace, pues, hace un par de años y ahora ya ni te cuento. Ujú. Pues al fin y al cabo, pues surgió así, ¿no? O sea, al fin y al cabo de no poder hacer otras cosas, pues empezamos con el proyecto. Y una pregunta, ¿por qué te fijas en el café y no en otro? O sea, porque como biólogo que eres, ¿cómo te fijas en el café y no en otro producto? Bueno, porque a mí, como te comentaba, o sea, como al ser un friki del café y nos dijeron en la universidad, bueno, hay que hacer un trabajo de esto y de lo otro, y bueno, al fin y al cabo yo sabía que quería hacer algo con el café Ujú, porque era algo que me apasionaba en el sentido de que me gustaba mucho ese mundo. Y ujú. bueno, pues combinando esas dos facetas, pues el tema de la biotecnología, el hecho de la tecnología y el aprovechar pues, sistemas bueno, biológicos, también de ingeniería, pues el hecho de aplicarlo a la revalorización de este residuo, que al fin y al cabo, pues a mí también me afectaba como me gustaba el café, me gustaba mucho todo este mundo, y también hay muchas personas a las que les gusta y que además les gusta el café, que nos tomamos un café por la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, claro, desde el punto de vista, pues a lo mejor, ¿no? De que a la gente le llegue el mensaje de, oye, mira, que necesitamos revalorizar, necesitamos pues, Ujú. aprovecharlo al máximo nuestros recursos, pues creía que el café era, por así decirlo, una herramienta que al fin y al cabo puede también llegar a otras personas. Vale, y entonces una cosa, con lo que, o sea, dentro de Coflin al final, o sea, revalorizáis, digáis, o sea, el upcycling, ¿no? Sí, Del grano del café. Explica un poco, o sea, qué es lo que hacéis en Coflin, qué es el sí, upcycling y cómo Coflin lo aplica. Cuéntanos un vale, poco, porque para que nuestros sí. espectadores lo puedan entender, ¿vale?
Sí, la diferencia, bueno, como hablamos de upcycling, que es una palabra, bueno, que viene de una palabra anglosajona, no es una palabra que hemos adaptado del inglés. Pues la Ujú. diferencia entre upcycling y lo que nosotros llamamos reciclaje es básicamente que el reciclaje, al fin y al cabo, pues sí, o sea, triturar una botella de plástico para luego hacer más plástico, pues básicamente es reciclar. El upcycling es algo que va, siempre se dice, ¿no? Algo que va un poco más allá en el sentido de no coger ese café, poniendo como ejemplo el café, no coger ese café y hacer más café, no, es coger ese café y darle otra utilidad, ampliar su utilidad, es decir, digregar, por ejemplo, separar los componentes de ese café para elaborar diferentes tipos de ingredientes, eh, pensar de otra manera distinta, por ejemplo, en aplicar lo que sería el café en alimentos, ¿no? O sea, aquí a lo mejor no se nos hubiese ocurrido el hecho de a lo mejor aplicarlo en una barrita energética como fuente de cafeína. Entonces, el upcycling es eso, ¿no? Es revalorizar, dar una segunda vida a ingredientes que a lo mejor pues de otra manera pues no se hubiesen reutilizado o directamente lo que se hubiese desechado, ¿no? Eso es lo que es el upcycling. Ujú. Entonces, pues dentro de lo que sería eso, el upcycling del café, pues ese no es innovar en el sentido de crear nuevas soluciones en Ujú. industrias a lo mejor diferentes a la que nosotros consideramos, ¿no? En el caso del café, pues, bueno, siempre era una bebida, pues bueno, ahora mismo pues no puede ser solo una bebida, puede ser un cosmético, puede ser un alimento, incluso estamos viendo bioplásticos, etcétera, etcétera, o sea que hay bastantes aplicaciones. Porque vosotros dentro del de Coffee, o sea, dentro de lo que es el grano de café, ¿no? Sí, Sacáis por un lado lo que es un aceite, ¿no? El claro. coffee oil, explicarlo un poco. Y luego, Vale, sí. Claro, en el caso del café lo que sucede es que, para que nos hagamos una idea, el café en su inicio es una ujú, cereza como puede ser una cereza, o sea, básicamente una cereza de café. Muy similar a una vale. cereza, lo que sucede es que dentro de esa cereza es lo que nosotros conocemos como grano del café al que al final nos encontramos. Pero claro, en ese proceso, pues se pierde una grandísima cantidad de componentes, ya sea la parte de fuera de la cereza, luego se lava, queda el grano verde, ese grano verde nos llega, se tuesta, se generan más residuos y luego nos queda ya el grano de café que nosotros conocemos, que es marrón, el grano para hacernos un café, que Ujú. luego ese grano de café, lo único que hacemos básicamente es, por así decirlo, extraer con agua durante, qué sé yo, 20, 30 segundos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el aprovechamiento es muy reducido. Claro, ¿qué nos dimos cuenta? Pues que el aprovechamiento de este residuo final del marro del café era muy reducido, Ujú. que lo que se encontraba en una taza de café aproximadamente de café era entre menos del 2%, ¿no? De lo que era ese grano y que al fin y al Vale. cabo ahí tenía que quedar algo, ¿no? Pues dentro de eso, pues bueno, nos pusimos a investigar, bueno, en ese proceso, ¿no? De la universidad me puse a leer lo que eran algunos artículos, algunas investigaciones que se habían hecho y muchas investigaciones hablaban del potencial que tenía la extracción de los compuestos que habían dentro de ese café. Entonces, Vale. básicamente lo que vimos era que se podía extraer lo que era el aceite que quedaba dentro de ese café que sobraba y que por otra parte nos quedaría la otra fibra. Entonces vimos que ese aceite pues, podía ser utilizado en cosmética porque era muy parecido, incluso con características algo superior a lo que era a lo mejor el aceite de argán, que Ajá. además desde el punto de vista organoléptico, pues al fin y al cabo es un extracto que huele a café y que sabe a café, por lo que se puede utilizar incluso en aromas. Y luego, pues directamente una vez hemos separado ese aceite, es decir, le extraemos el aceite, nos queda Vale. pues, la fibra, ¿no? Nos queda esa materia que todavía está ahí. Pues esa materia es bastante rica en proteína y bastante rica, bueno, principalmente en fibra, pero también en proteínas. Entonces, pues se podía utilizar como fibra alimentaria para enriquecer en fibra lo que sería, yo qué sé, el pan, como que comentaba, pan, bollos, bizcochos, galletas. Entonces, pues claro, eso era también interesante desde ese punto de vista de aumentar la fibra en productos. Ya. Entonces era esas dos separaciones, por así lo que tú comentabas, sí. Ya, ya, ya. Bueno, pues qué bueno. Oye, una cosa, y vamos a ver, Juan Francisco, yo que tomo mucho café, por ejemplo, mi esposo es de Sí. mi cafetera, o sea, que, porque, claro, yo, o sea, ¿qué puedo hacer con ello? ¿No? A ver, claro, estamos hablando de hacer pan. Bueno, a ver, te podría hacer pan perfectamente. O sea, podrías coger ese marro de café, ese pozo de café, y en unas cantidades no muy grandes, porque al fin y al cabo no es una harina, no es una harina como sí, sino que es una fibra. Pero utilizándolo en bajas cantidades, lo puedes añadir al pan, o añadirlo o hacer galletas, o hacer un bizcocho, incluso eso te puede servir como fuente de cafeína y te puede servir, pues, bueno, yo qué sé, te como una galleta por las mañanas y bueno, algunas pruebas que hemos hecho, sí que con barritas, etcétera, etcétera, sí que parece que da energía, o sea, parece ser que da energía, no lo tenemos comprobado científicamente ni nada. Pero así, si no te quieres poner a hacerte un bizcocho, no te quieres poner a hacer pan, no te quieres poner a hacer todo ese lío, que algunas veces pues, no lo hacemos, pues Sí. sí que pues,
siempre se ha utilizado de toda la vida, pues en mi casa, mi abuela también, como para las plantas se ha utilizado y también hay estudios que han visto que es beneficioso, sobre todo por los minerales que contiene. Y también se puede utilizar ya de una manera muy, muy sencilla, es como desatascador de tubería, de cañería. O sea, también se puede utilizar como desatascador y funciona muy bien, la verdad. O sea que así dos soluciones que no sea elaborar pan ni bizcocho, sí Ya, que puede ya, ya. ser el compost y el desatascador, sí. Y vosotros, por ejemplo, ¿cómo hacéis la recolecta de esos residuos para llegar Sí. a montar Coflin? Claro, la primera idea de la que nosotros partimos era el hecho de ir a las cafeterías. Es decir, a las cafeterías, desarrollar pues, una máquina, por así decirlo, que fuese capaz de conservar el café en la cafetería para que, bueno, no fuese muy costoso el recogerlo. Pero Ajá. claro, ¿qué sucedía? Que el desarrollar esa máquina, por así decirlo, era complejo desde el punto de vista que al tratar con alimentos, a la hora de poder elaborar lo que era una materia prima que fuese apta para alimentos, que desde el punto de vista de la legislación, ¿no? Los análisis de microorganismos, que fuese seguro, que fuese, por así decirlo, que no generase ningún problema, pues era algo complejo, ¿no? El tener esa materia que está muy mojada, muy, muy, muy mojada cuando hace un café, pues Ujú. el hecho de mantener esa materia ahí dentro de lo que era la cafetería y que fuese seguro era muy complejo y era Ya. bastante difícil. Entonces, pasamos de eso, que lo hemos estado viendo durante los últimos meses, ¿no? El hecho de decir, es muy complejo el hecho de recoger esto, vamos a ver si desde el punto de vista de la industria, que también se produce grandísimas cantidades, la industria de café soluble, también elaboración de extractos para bebidas de estas bebidas instantáneas, ¿no? Que nos encontramos que están frías, que no las podemos beber Ujú. frías, pues en esa Sí. industria pues también se producen grandísimas cantidades y ahora por el momento lo que nos estamos centrando es en esas empresas, ¿no? Que producen muchas grandes cantidades y que por lo tanto pues, nos permiten recoger en un corto periodo de tiempo una gran cantidad, secarlo y ya directamente que sea, por así decirlo, seguro. Entonces, claro, de cara a un futuro seguramente sí que igual probablemente podemos desarrollar una máquina que sea segura y que sea, por así decirlo, factible, ¿no? A la hora de recoger en cafetería. Pero por el momento hemos cambiado y nos centramos principalmente en empresas, ¿no? En empresas de café soluble y, bueno, de producción de estas bebidas de café. Bueno, genial. A ver, siguiente pregunta. Coflin, ¿vale? Es un proyecto sostenible que contribuye a crear un entorno más saludable, sostenible y próspero para el planeta. ¿Qué opinas de aquellas líneas de negocio que no lo son y qué futuro les auguras? Sí, bueno, ahora mismo ya pues cada vez se está viendo que la sostenibilidad por parte, sobre todo ya que al fin y al cabo quien manda es el consumidor, no nosotros mismos. O sea, al fin y al Sí. cabo cada uno de nosotros somos los que decidimos lo que compramos y las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo esas empresas que optan por no ser sostenibles, por fin y al cabo de cara al consumidor final, de cara a sus propios clientes, va a ser algo complejo en el sentido de que no van a estar cubriendo la demanda que crea, o sea, que generamos nosotros como clientes, ¿no? Entonces, Ajá, claro, o sea, cada vez las empresas están optando por modelos más sostenibles, el hecho de generar cadenas de producción, cadenas de abastecimiento, luego el hecho de aprovechar lo que sean todos sus residuos, cada vez están generando más soluciones para todo ese entramado no de producción para que genere el mínimo residuo, el mínimo impacto. Entonces, yo pienso que esas empresas que no, por así decirlo, no pongan la sostenibilidad como algo importante, al fin y al ajá. cabo, yo creo que no van a tener, por así decirlo, una ventaja frente a aquellas que sí lo hacen. Y ese es mi punto de vista. Que, vamos, yo creo que no, que como tú, Coro, como yo, seguramente, pues le damos importancia, ¿no? Si algo es sostenible o si algo no lo es, y cada vez la gente de eso le da más importancia. Sí, sí, claramente, claramente, claramente. Oye, una pregunta. Y durante este camino de emprendimiento, Mm. ¿cuál ha sido, qué ha sido lo más gratificante que te has encontrado? Bueno, lo más gratificante, al fin y al cabo, después de 2 años, al fin y al cabo, si lo piensas, es como, al fin y al cabo, estás muy centrado en el camino, no te vas dando cuenta, a lo mejor, pues, aunque llevamos ya unos 2 años, al fin y al cabo, pues, van pasando cambios que tú no te vas dando cuenta, pero ahora cuando miras hacia atrás y miras todo, pues seguramente ya no lo que has hecho en este caso no lo que hemos hecho con Cofin, sino a lo mejor también lo que hemos hecho para uno mismo, ¿no? En el sentido de cómo hemos evolucionado, cómo hemos sido capaces, ¿no? De una idea, de un trabajo de universidad que no tenía ni idea de lo que era una empresa, pues el hecho ese
de cómo hemos sido capaces, ¿no? De ir creando cosas, de ir resolviendo problemas, de ir creando nuevos, por así decirlo, nuevos productos. O sea, que yo pienso que eso es lo más gratificante, ¿no? El mirar como atrás lo Sí, que no había, por así decirlo, nada, que era como una idea, y el hecho de a la vez de que sí que hay una posibilidad de que sí va como creando forma, ¿no? Va tomando forma lo que es todo el proyecto, ¿no? O sea, para mí eso es lo más gratificante, ¿no? Ver cómo todo eso que era como una idea, al fin y al cabo ha cogido como sí, forma, ¿no? Y que es algo tangible. qué bien, qué bien. Todo lo que se ha aprendido en el camino, ¿no? ¿Eh? No, sí, sí, claro, no, porque al fin y al cabo, bueno, Sí, también ha porque habido. imagino que también durante ese camino también ha habido momentos complicados, ¿no? No, claro, sí es lo que te comentaba, por eso nuestra idea principal era ir a cafeterías y claro, el modelo era muy interesante, pues sí, era muy interesante ir a cafeterías, pues recoger el café, que luego pudiese reutilizarse en la propia cafetería, claro, eso era muy complejo, Ya, era bastante difícil en un inicio y claro, cuando en el primer momento ya ves que eso no funciona, pues ya dices, joder, esto ya no sale. Entonces, ya, claro, pues tienes que buscar nuevas soluciones y así, o sea, al fin y al cabo, pues sí que hay momentos que son complejos, pero bueno, al fin y al cabo es medio que se solucionan, ¿no? Y se le encuentra una solución. qué bien. Oye, y una cosa, ¿piensas que a lo mejor que para emprender tienes que tener una serie de características o está hecho de una madera o no? A ver, A ver, en parte sí y en parte no, porque al fin y al cabo, esa madera, por así decirlo, que mucha gente a lo mejor sí que lo dice, otra gente pues tampoco, dependiendo de la persona, pero yo cuando empecé yo no sabía yo que no sabía nada, yo empecé por empezar y al fin y al cabo pienso que te vas haciendo, ¿no? Te vas como por así decirlo integrando, ¿no? En el proceso, en el hecho de crearlo y al fin y al cabo, pues, aunque no esté hecho a lo mejor para emprender, pero el querer, ¿no? El hecho de querer crear tu proyecto, el hecho de querer, por así decirlo, desarrollar tu idea, al fin y al cabo, Ujú. pues te va haciendo, ¿no? Te va integrando en ese mundo de querer desarrollarlo, querer desarrollarlo y a lo mejor, pues, por así decirlo, habilidades o capacidades que tú no tenías, pues de repente las has tenido que generar porque si no, no lo sacaba. Entonces, bueno, sí que a lo mejor diría a lo mejor algo de resiliencia, ¿no? El hecho de no darte por vencido cuando salga un problema sería lo más destacable. Pero bueno, yo pienso que cualquiera que crea en su idea, ¿no? Que ponga interés, puede emprender, no es algo, por así decirlo, muy problemático, vamos. Bueno, pues mira, ya para ir finalizando, em, ¿qué te ha aportado presentarte al Premio Jóvenes Más Humano? Esa sería una pregunta, Ujú. ¿vale? Y la segunda sería, ¿animarías a otros jóvenes emprendedores a participar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, en cuanto a lo que nos ha aportado pues, el Premio Jóvenes Más Humanos, pues por una parte visibilidad sobre todo, ¿no? O sea, tras el programa, aparte de que por parte del Corte Inglés hemos tenido, por así decirlo, el apoyo, ¿no? Y hemos tenido la capacidad con ellos, ¿no? De, por a lo mejor, hablar sobre ciertas posibilidades, ¿no? Porque todavía, como no tenemos un producto, por así decirlo, pues no hemos podido llegar a concretar nada, pero sí que tenemos por esa parte ese contacto en el momento que queramos sacar lo que sería un producto, por lo que, bueno, tenemos ahí una vía que probablemente incluso meses antes era casi imposible, ¿no? No hubiésemos podido llegar. Por Qué otra bien, parte, también el hecho de acceder a esa comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, pues también conocimos gente, ahora conocemos más gente, tenemos ese apoyo por parte seguramente algunos de los mentores que teníamos allí como jueces, también hemos hablado con ellos. Entonces te crea esa principal red, ¿no? Esa principal red de contacto que antes no tenía y que al fin y al cabo, pues parece que no es importante, pero tú cuando ya vas adentrándote te das cuenta de que tener esa red de contactos, tener esa gente ahí a mano disponible es muy útil y al fin y al cabo yo eso es lo que más valoro, lo que más valora después. Aparte, bueno, ajá, ya el premio de la visibilidad que nos da el Premio Jóvenes Más Humanos, que al fin y al cabo nos contactó gente también interesándose por el proyecto únicamente porque lo vio en redes sociales, o sea que la verdad que es bastante interesante. qué bien. Y luego, ¿cuál era la última pregunta? Que se me ha ¿Animarías a olvidado. otros jóvenes emprendedores a participar? Sí, claro, no, no, a ver, a los nuevos emprendedores yo los animo a participar en todo, o sea, sobre todo al inicio, en todo lo que cojan, en todo lo que vean, que participen. Vamos, o sea, es que, o sea, si lo que mejor pueden hacer es participar, porque al fin y al cabo, pues pasa un día muy bueno, la verdad que fue un día, allí el día del concurso, por así decirlo, de la final fue muy bien, la verdad. Ves a otros proyectos, ves cómo otra gente también tiene esa pasión, ¿no? O sea que yo animo a que se presenten al Premio Jóvenes Más Humanos, punto uno, y ya luego a todo lo demás que vean también, porque van a aprender mucho y al fin y al cabo luego se van a dar cuenta de que, ay, mira, qué bien que me apunté y que participé.
aunque luego no gane, que eso es lo de menos, eso al fin y al cabo el ganar o no, eso es lo de menos, pero que participar sí que la verdad que es bastante guay. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, Juan Francisco, ya no te robo más tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros compartiendo tu proyecto en este espacio y contarnos tu experiencia como emprendedor. Y gracias por tu testimonio, porque así has dado ejemplo a nuestros jóvenes. Millones de Espero que así sea. gracias. ¿Eh? Y nada, y a todos los que nos estáis viendo, pues os animamos a que pongáis vuestra idea en marcha y os presentéis a la nueva convocatoria de Premio Jóvenes Más Humano 2023, que muy pronto anunciaremos en nuestra web, que es premiomashumano.com. Así que nada, que os esperamos. Muchas gracias y nada, ya hasta pronto.